Durante los días 28 y 29 de junio, en la Huella de Sereñi, se realizó un encuentro entre los grupos nacionales, departamentales del exterior del país y militantes independientes que apoyaron la precandidatura de Constanza Moreira a la presidencia de la República en las pasadas elecciones internas del 1 de junio. Luego del encuentro, dichos grupos le solicitaron a Constanza Moreira que encabece todas las listas al Senado para las próximas elecciones nacionales en octubre. En junio, la precandidatura de Moreira obtuvo 53.915 votos. El Partido por la Victoria del Pueblo, IR, Alternativa Frente Amplista, Artiguista y Libertad, y el Partido Socialista de los Trabajadores fueron algunos de los sectores que promovieron esta iniciativa. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, que en las últimas horas se integró al secretariado del Frente Amplio, y Macarena Gelman, dirigente de IR, se integró al comando de la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic. Bienvenida, un gusto recibirla. Hola, buen día. Una primera evaluación de este encuentro de todos aquellos que apoyaron su precandidatura, que obtuvieron algo más de 53.000 votos, que decidieron llevarla a usted a encabezar las listas al Senado. ¿Cómo es el tema va a haber una sola lista, va a haber varias listas? ¿Cómo es el posicionamiento? Bueno, este encuentro que tuvimos el fin de semana fue el primer encuentro que tuvimos, aunque no lo crea, de todos los grupos. La gente se va conociendo entre sí, pero de manera más o menos aleatoria. No habíamos tenido ninguna instancia más o menos organizada donde nos juntáramos todos los grupos políticos que apoyan la candidatura, como el IR, Alternativa, el PVP y bueno, y todos los otros, los 8 grupos, como los grupos de apoyo a la candidatura en los departamentos, que no necesariamente eran los grupos políticos, a veces eran independientes, gente que se juntó para trabajar por la candidatura, pero que no, en muchos casos no presentaron ni listas departamentales. Y bueno, y lo que yo llamo las personalidades independientes, digamos, que también concurrieron al encuentro. Bueno, no sé cuántos seríamos, como 70 personas. Y allí lo que se decidió, bueno, fue empezar por el mínimo común. El mínimo común es que yo encabece las listas al Senado. La idea es que tengamos no una oferta electoral con 8 listas como tuvimos en junio, porque bueno, en junio cualquier grupo que quería y apoyaba la candidatura, bueno, con algunas condiciones, pero muy mínimas, se sumaba como tal. La idea es que vayamos buscando listas únicas en todos los departamentos. Es decir, que todos se junten y tengan una lista única. En Montevideo, sin duda, va a haber más de una lista. El propio grupo IR, que encabeza Macarena, tomó la decisión de presentar su propia lista al Senado y su propia lista a Montevideo. Así que en Montevideo vamos a tener más oferta electoral. En el resto de los departamentos del país pensamos que es posible unificar la oferta electoral o reducirla mucho. Y en cuanto al Senado, bueno, vamos a tener 2 o 3 listas al Senado, no creo que más que eso. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de aquí a octubre? Digo, porque la última vez que usted estuvo, yo le preguntaba de aquella gente que desconforme con la candidatura de Tabaré Vázquez, decía, bueno, ahora voto a Constanza Moreira y luego, no sé, de repente voto Asamblea Popular, o de repente voto en blanco, o de repente anulo el voto. ¿Cómo se para usted ante ese escenario? Bueno, eso lo conozco porque esos comentarios me llegan, directamente me llegan a mí. Yo lo que digo es que la gente no está votando a Tabaré Vázquez, está votando una fuerza política plural, dentro de las cuales, por ejemplo, estoy yo, que fui tan crítica con la candidatura de Vázquez. Entonces, se está votando al Frente Amplio. ¿Y para qué se está votando al Frente Amplio? Supongamos que alguna de la gente que me votó por la posición que defendíamos en materia de derechos humanos, sobre Fuerzas Armadas, sobre redistribución del ingreso, sobre el Sistema Nacional de Cuidados o sobre paridad, es decir, igualdad entre hombres y mujeres en el gabinete. Algunas de las posiciones que caracterizaron a este movimiento. Bueno, esas posiciones podrán triunfar, primero, como condición necesaria, tener un gobierno del frente. Después, lograr colocar en la agenda con fuerza y comprometer a la fórmula presidencial a que tome algunas de estas posturas y las incluya en el plan de gobierno. Pero la precondición para que todo esto pase, para eliminar la emergencia habitacional, para tener un sistema nacional de cuidados que vaya reduciendo la carga del trabajo no remunerado de las mujeres, para tener más mujeres en política,
o para tener voto en el exterior. Le pongo otra cosa que ahora está sobre la mesa, porque la bicameral es decir, la comisión de las dos cámaras sobre el voto en el exterior, podría volver a reunirse en estos días. Estas cosas necesitan al frente y necesitan la mayoría parlamentaria del frente. Yo siempre digo que sin mayoría parlamentaria del frente no habría despenalización del aborto, no habría matrimonio igualitario, no habría cannabis, regulación de la cannabis, no habría 4,5 para la educación, no habría ley de responsabilidad penal empresarial. Entonces, yo sé que para mucha gente de izquierda desilusionada, de pronto lo que aparece como el adversario político es la izquierda, pero el adversario político no es la izquierda. El adversario político siempre sigue siendo la derecha, y hay que pensar que en los dos otros grandes partidos que disputan con el Frente Amplio, lo que ha triunfado dentro de sus internas ha sido la parte derecha de su espectro político, ¿no? Tanto en el Partido Colorado con Bordaberry, como en el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou, que obviamente no parece un candidato de derecha, no tiene ese discurso, como tampoco lo tiene Bordaberry, pero los dos representan las derechas de sus partidos políticos. Entonces, la opción de votar en blanco o votar anulado es anular su voto, es decir, es impedirse a sí mismo tener una participación política que decida en las cosas que importan. Cuando uno tiene que decidir las cosas que importan, lamentablemente uno no puede crear las opciones como uno las quisiera, sino que las opciones, bueno, son el resultado de un proceso muy complejo y, entre otros, del resultado de la votación de más de 300.000 personas. Ganó Tabaré no por 3 votos ni por 5, ganó con una amplia mayoría, y eso quiere decir que la mayoría de los frente amplistas, aún teniendo una opción, votaron a Tabaré. Entonces, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar? La posición que yo tomo, y la tomé desde el principio, es que yo participo en una contienda electoral, pero voy a defender lo que suceda luego de ella, puesto que me sometí a esas reglas. Es decir, si ganó Tabaré, es Tabaré, y si ganaba yo, era yo. Habiendo ganado Tabaré Vázquez, me parece que ahora lo que nos compete a nosotros como espacio político es seguir desempeñando esa función de lo nuevo en el Frente Amplio. No nuevo porque hay mucha gente que hace 1000 años que está en política, yo soy un poco más nueva, pero sino lo nuevo porque son grupos nuevos, porque todos tratamos de emprender nuevas prácticas políticas que nos diferencien del pasado, porque somos nuevos como corriente política dentro del Frente, porque somos el espacio que le da lugar a los independientes, porque somos un grupo abierto. En el Congreso del Frente Amplio, en una segunda votación, finalmente usted y quienes la acompañan apoyaron a Raúl Sendic para acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula. ¿Cómo ve esta fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic? Bueno, yo creo que Sendic complementa bien la fórmula, por lo menos desde el punto de vista generacional, y no me voy a referir más a la edad de Tabaré, pero ya que tenemos un presidente que la renovación generacional no la representa, como sí la representa Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional, me parece que era muy evidente para mí que necesitábamos una vicepresidencia que representara la renovación generacional, puesto que creo que lo que sale de estas elecciones, aunque nosotros la palabra renovación tenemos reparos para usarla con respecto a un candidato como Luis Lacalle Pou, que tiene detrás de sí el aparato más viejo del país, que es el aparato realista, pero aún así me parece que lo que el electorado muestra es que quiere cambios, y lógico que quiere cambios, yo lo entiendo porque yo también los quiero, que quiere cambios y que quiere renovación. Entonces me parece que Raúl complementa muy bien a Tabaré en ese sentido, porque es un candidato más joven, porque parece joven, además, ¿no? No solamente más joven, sino que uno lo ve y tiene una otra apariencia, incluso una manera de hablar bastante sencilla, que creo que a la gente le cae bien. Yo lo he estudiado un poquito también, porque él a su vez está respaldado por una votación espectacular, ¿no? Aunque no sea espectacular porque los votos del Frente ya fueron pocos, hay que estudiar un poquito por qué para recordarle a la teleaudiencia, sacó algo más de 62.000 votos. 62.000 votos, pero bueno, fue
dentro del Frente Amplio, digamos, Tabaré y yo fui el 18, él fue el 82, pero dentro de ese 82, él fue el 20, el 21%. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, bueno, por algo la gente lo vota, por eso los votos son mucho mejor que las encuestas, ¿no? Y bueno, el voto es una muestra qué es lo que el electorado quiere, entonces yo siempre defendí su autoridad y su legitimidad para pedir el cargo de vicepresidente. Obviamente volvemos a tener fórmulas sin mujer, lo cual para nosotros está complicado, no hay ninguna mujer en ningún lado de las fórmulas. Allí ayer en el secretariado que yo me integré, fui por primera vez, un poco le pedí a Mónica que estuviera muy presente en los actos, porque una fórmula súper masculina, ¿con qué se van a sentir representadas las mujeres? Lo digo porque yo creo que al generar una candidatura femenina me di cuenta de la necesidad que tienen las mujeres de reflejarse en algo que se les parezca. Aunque yo no soy parecida a muchas mujeres, pero soy una mujer. Y la política necesita desesperadamente a las mujeres, necesita desesperadamente a los jóvenes, la política uruguaya y la política de izquierda más que más. Hablando un poco de política nacional, en medio de todo este tema del fútbol que da la impresión, y no solo la impresión que tapa todo, está la situación de Argentina. Una situación complicada a partir de la decisión de la justicia de Estados Unidos, de un juez que respaldó a los llamados fondos buitre. El presidente José Mujica, que ha dicho ojo con esta situación y que le pide a su propio gabinete, al Consejo de Ministros, estar muy atentos de cómo evoluciona la situación en Argentina. ¿Cómo está viendo esto? Bueno, lo primero, con respecto a los fondos buitres, yo estaba en México en un encuentro de Parlaméricas, que son parlamentarios de todas las Américas, menos de Estados Unidos, de todas las Américas, y allí la delegación argentina, y era un encuentro de mujeres parlamentarias, había una delegación argentina grande, eran como 5 o 6, y llevaron una declaración de respaldo a la Argentina ante la decisión sobre los fondos buitres, que entrampa, o más una vez vuelve a entrampar la estabilidad financiera de la Argentina. Siempre pensemos, y bueno, por supuesto que recibió la adhesión, esa declaración de respaldo a Argentina, recibió la adhesión de todos los países representados por sus parlamentarias mujeres, allí en ese evento, y era un evento donde participaron más de 100 parlamentarios y parlamentarias. Siempre pensemos que Argentina es el país de América Latina que en un cierto momento y producto de una circunstancia política muy difícil, el que se vayan todos, aquella crisis, bueno, deja de pagarle a los organismos acreedores, y eso le genera a Argentina una enorme dificultad para conseguir crédito hacia adelante. Argentina toma medidas muy importantes de restablecimiento de su soberanía que generan un antecedente para el mundo y sobre todo generan un antecedente como país deudor para los países acreedores, entonces, o los organismos acreedores. Por eso el mundo es tan duro con Argentina, me parece. La dureza contra Argentina es la dureza del grande que dice, estas son las reglas de juego y si te fuiste de las reglas de juego, problema tuyo. Ahora, nosotros que somos países latinoamericanos, con deudas externas importantes, vulnerables a la globalización financiera, etcétera, tenemos que ver que hay que defender a Argentina, porque Argentina fue el mal ejemplo para organismos internacionales o para fondos que generaron deudas impagables y que comprometieron el crecimiento de nuestros países, porque ningún acreedor se puso a decir, bueno, yo sé que para reducir la pobreza te tengo que dejar de apretar las clavijas. Ninguno dejó de apretar las clavijas. Las recetas del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda, todo lo que se llamó el consenso de Washington, que eran recetas para que los países pagaran la deuda, nos llevaron al estancamiento económico, a la recesión. Entonces, son las grandes clavijas del capital del mundo que se ciernen sobre Argentina hoy. Esto debe llamarnos a reflexión a todos, a solidaridad con Argentina, sin duda, más allá de toda esta otra situación que atraviesa Argentina en relación al vicepresidente. Sí. Que recordemos fue procesado por la justicia por corrupción, ¿no? Por un caso puntual de Argentina. Bueno, fue procesado, no
no es un dato menor, ¿verdad? Es decir, tener el vicepresidente en funciones procesado es un hito en la propia historia argentina, esto que le está pasando, ¿no? Y allí la oposición, yo también siento, y por eso creo que el Papa escribe esta carta, no sé si de respaldo, pero un poco de... Escribe varias cartas, ¿no? La posición del Papa con respecto a Argentina es extremadamente curiosa. Nunca hemos visto, ¿no?, el alto representante de la Iglesia Católica directamente tomando alguna posición sobre algún país, pero vamos a ver, nosotros, los uruguayos, en situaciones de crisis, siendo el Frente Amplio oposición, y me refiero a la crisis del 2002, la apuesta nunca fue a desestabilizar el gobierno, ¿no? Nunca fue. La apuesta fue a tratar de cambiar la crisis, se acordaba con lo que se podía, con lo que no se podía, no, pero la izquierda uruguaya y los movimientos sociales en Uruguay nunca desestabilizaron, nunca apostaron a desestabilizar el gobierno. En Argentina es una situación muy complicada y allí hay una oposición muy rabiosa también, ¿no? Ya conocemos la historia argentina, ya conocemos la capacidad de deslealtad que tiene la oposición respecto de la gobernabilidad general de Argentina, porque la gobernabilidad de Argentina es la que de alguna manera está permitiendo que el barco campee varias tormentas, porque no es ni la primera ni la última situación por la que atraviesa Argentina. Ellos tienen el liderazgo de Cristina, que será un liderazgo controversial, pero es muy fuerte. Y eso los va a mantener a flote hasta que llegue el momento de las elecciones, donde la salida electoral no es tan sencilla, porque con todas las críticas que se le han hecho a Cristina, su liderazgo hoy aparece prácticamente como irreemplazable, no solamente dentro de su bloque político, sino desde afuera. Entonces, Argentina que ha tenido, bueno, en el relacionamiento con Uruguay, una relación bastante conflictiva, ahora esto último que es llevar a Uruguay a La Haya por la decisión del gobierno, del presidente José Mujica, de aceptar el incremento de la producción de la planta de UPM. La respuesta de Argentina es, bueno, llevemos a Uruguay a La Haya, ¿no? Es una respuesta bastante hostil, sobre todo que no se puede entender cómo es que dos países que son vecinos no puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, sí, creo que está bien como tú lo planteas, habría que llegar a un acuerdo. De alguna manera Argentina entiende que la autorización del incremento de producción a UPM es una decisión unilateral, que lo es. El tema es no está en discusión si tenemos legitimidad para hacerlo o no. El tema es que de alguna manera son acciones y reacciones. No sé, cualquier acción que nosotros tengamos sobre ese centro conflictivo va a tener reacciones del lado argentino. Bueno, llevar el diferendo a La Haya no es la peor de las cosas, ¿no? Es costosa. No, lo peor de las cosas es revisar la relación bilateral con Uruguay, no es ministerio por ministerio, claro, intentar generar lo que pasa es que además nosotros tenemos un paquete con Argentina de cosas muy importantes que deben ser cuidadas y que son mucho más importantes para el Uruguay que para Argentina. Y no es el comercio, el comercio es una parte de las cosas. Es una parte. Es una parte nomás. Los temas que tienen que ver con la infraestructura, con la energía, con las comunicaciones, con el turismo. Con el turismo. El turismo es clave. Bueno. El turismo es clave para Uruguay. Pero tampoco es que no vengan turistas al Uruguay por las malditas políticas, digo entre comillas, que por el corralito de Argentina. Vamos a entendernos que también hay como una hojarasca sobre esto que impide ver las cosas como son. Tenemos políticas monetarias muy distintas y a los argentinos se les vuelve muy cuesta arriba venirse. De cualquier manera, la reducción sí, tenemos el turismo y la infraestructura. En el final, de aquí a octubre, ¿la idea es armar un sublema con otros sectores o no? O mantenerse? Por ahora no. Por ahora vamos a armar un sublema nosotros. Creo que durante el mes de julio nosotros tenemos que terminar julio con las listas consolidadas, armadas, etcétera. Nos lleva más tiempo a nosotros que al resto, porque nosotros armamos una cosa toda nueva y no somos precisamente expertos en materia electoral. Así que hay un costo que tiene todo este movimiento, que es darse su definición electoral, que los otros
ya están instalados desde hace mucho más tiempo. Pero de lo que vimos del encuentro, por ahora vamos a tratar de arreglarnos hacia adentro. Y sobre eso hay opiniones muy diversas, pero el mínimo consenso es vamos a tratar de definir nosotros nuestro propio sublema. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.